presencia del Señor, poder darle gracias a Dios y contemplar su hermosura. Bendito sea el nombre de Jesús, sentir su presencia en esta mañana. Quiero saludarlos a todos en el nombre del Señor Jesucristo. Agradecido con el Señor de ver estos muchachos cómo crecen, no solamente en cabello. Anderson, te veo a lo William. Qué bueno poderte ver y que hayas compartido un verso de la palabra del Señor. Mateito, Dios te bendiga. Cada uno de los jóvenes, adolescentes, niños, ver la sobrina de la hermana María Eugenia en el espíritu. En el espíritu. Dijo justo el texto con el que vamos a... Dios lo bendiga. Amén, amén. A todos y cada uno de ustedes los saludo, muchachos, a los jóvenes, a los adolescentes, a los niños, a los ancianos, a los adultos. Los saludo en el nombre del Señor Jesucristo, agradecido con Dios de que nos dé una oportunidad más de poder estar en la presencia del Señor Jesucristo. Entonces, vamos a meditar en la palabra del Señor, pero antes de ello, vamos a elevar una oración al Señor Jesús. Vamos a presentarnos en la presencia del Señor. Oremos. Soberano y buen Señor Jesucristo, Dios maravilloso, gracias te doy, Señor Jesús, en esta preciosa mañana que tú nos regalas una oportunidad más para predicar tu palabra y escucharla y ponerla por obra, Señor Jesucristo. Por favor, háblanos. En el nombre tuyo, Jesucristo, clamo, dándote gracias, Señor Jesús. Qué bueno, qué día tan hermoso el que tú nos regalas, Señor Jesucristo, para estar en tu presencia. En el nombre tuyo, Jesús, háblanos, Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, yo quiero, con la ayuda del Señor, en esta mañana, meditar bajo el tema sabiduría adquiere sabiduría. Y quiero empezar en el texto que citó la niña. Proverbios capítulo 1, verso 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y desprecian la enseñanza. Sabiduría, sobre todo, adquiere sabiduría. Yo quiero decirte en esta mañana que sabiduría no es simplemente tener libros y libros en la cabeza y tener mucho entendimiento y mucho conocimiento y de pronto haber pasado por una escuela, un bachillerato, una universidad, un posgrado, en fin, tantas cosas y tanto estudio que el mundo ofrece. Cosas que a mí me parecen sinceramente importantes, pero que no estamos hablando de esa sabiduría, porque hay gente que aunque tenga mucha preparación académica, son ignorantes, no son sabios. Entonces, en esta mañana, la palabra de Dios nos invita a que seamos sabios, sabiduría, y dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Qué es el temor de Jehová? El temor de Jehová es el respeto, es la admiración, es la sujeción, es la sumisión de nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Eso es temor de Dios. El respeto a Dios, la admiración a Dios, el colocar a Dios en el lugar que Él se merece. Y entonces dice que ese es el principio de la sabiduría. Y qué bueno que nosotros tengamos y sintamos ese respeto hacia Dios, esa admiración hacia Dios y esa sujeción de nuestra voluntad a la voluntad de Dios. En Proverbios capítulo 4, verso 1 en adelante dice la palabra del Señor, oíd. Dios nos ha dado oídos, oigamos. Oíd, hijos míos, la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura. Oíd la enseñanza de un padre. Creo que los que somos padres tenemos claro esta cita, este pasaje bíblico, en donde dice, oíd la enseñanza de un padre. Uno como padre quiere lo mejor para los hijos. Y quiere, personalmente, quisiera que el mejor legado que mis hijos tuvieran es la palabra de Dios. Que ellos escuchen la buena enseñanza de Dios. Y dice en manera de consejo, no desamparéis mi ley,
porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre, o sea, pechichón de la madre, mimado, contemplado de la mamá, ¿cierto? Y dice, y mi padre me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. La verdad es que los años nos dan experiencia, ¿cierto? Los años nos dan trayectoria, conocimiento, nos permiten haber conocido y pasado por circunstancias difíciles y por eso podemos aconsejar, porque tuvimos momentos difíciles y tenemos momentos difíciles, pero gracias a Dios que Dios nos ayudó a pasar esos momentos difíciles y hoy estamos aquí en Victoria para compartir esas experiencias con aquellos que todavía tienen mucho trayecto por vivir y qué bueno que lo aprendan a vivir de la mejor manera. Anderson, Mateo y cada uno de estos muchachos jóvenes y niños, sigan adelante. Dios tiene muchas cosas bonitas para ustedes. No se olviden ni se aparten de la palabra de Dios. No se olviden, no la dejes y ella te guardará. Ella te dará vida. Guardemos los mandamientos de Dios y Dios nos va a dar vida y vida en abundancia. Dice, no dejes la palabra, guárdala, ámala, consérvala. Y dice, sabiduría, ante todo, adquiere sabiduría. Ese es el tema en esta mañana. Sabiduría, sobre todo, adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones, adquiere inteligencia. Y sobre todas tus posesiones, adquiere inteligencia. Todos tenemos posesiones, todos tenemos, de una u otra manera, tenemos posesiones materiales o espirituales, todos tenemos posesiones, pero sobre todas las posesiones debemos tener sabiduría e inteligencia. Es decir, respetar a Dios e inteligencia, que la inteligencia es apartarse del mal. Eso es la inteligencia. Un hombre que no se sabe apartar del mal no es inteligente, por más preparado que sea, ¿cierto? Como dicen por ahí, hay gente que es más preparada que un yogur o que un kumis, pero esto no es de estar preparado intelectualmente, es de ser sabio, de apartarse del mal. Es inteligente el que se aparta del mal. Nosotros tenemos claro eso, que la inteligencia es apartarse del mal. En otras palabras, el que no se aparta del mal no es inteligente. No, 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 no. El que no se aparta del mal no es inteligente. Ahora bien, nosotros como hijos de Dios tenemos un privilegio muy grande y es que podemos oír la voz de Dios. Insisto esto porque lo he dicho muchas veces, no es para orgullo, no, por el contrario, es una gran responsabilidad uno saber que Dios nos habla y nosotros como hijos de Dios saber que Dios nos habla. En San Juan capítulo 10, verso 25 en adelante, dice la palabra del Señor, Jesús les respondió, os lo he dicho y no creéis. Ese es el pequeño, bueno, no tan pequeño, ese es el gran problema de mucho ser humano, que Dios habla y no, el hombre no cree. Os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, las hago, ¿cierto? Y ellas dan testimonio de mí. Ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen, ¿cierto? Así como uno como padre distingue la voz y el llanto de un hijo a leguas, a distancia grande, uno escucha la voz de un hijo y uno dice, ese es mi hijo. Y al contrario también pasa. Uno escucha mi papá no hablaba, sino que silbaba, mi papá silbaba. Bueno, ya hoy estoy un poquito como afectado de la garganta, pero mi papá silbaba. Bueno, no fui capaz. Y silbaba y ahí mismo yo sabía, es mi papá, es mi papá.
Hermanos, nosotros tenemos que aprender como hijos a distinguir la voz de Dios. No te olvides, no te apartes de la razón de mi boca. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. O sea que estamos en procura de salvación y vida eterna. ¿Qué más queremos? Que el que quiera más que le piquen caña, como dicen por ahí. Ni nadie las arrebatará de mi mano, hermanos. Ahorita en la devocional veíamos: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Guardémonos, escondámonos en la mano del Señor, que el que se esconde en el Señor, dice, ahora pues ninguna condenación hay para el que está en Cristo Jesús. Y el que está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Entonces tenemos unas promesas y unas bendiciones si escuchamos la voz de Dios. Mis ovejas oyen mi voz y yo las reconozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Oiga, uno sigue al Señor y Dios le da vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie me las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Uno somos. Y aprovecho pues para decir que ahí no está diciendo que haya dos. Vea, ahí hay dos, el Padre y el Hijo. No, ahí está diciendo, yo soy el Padre. El Padre y yo, uno somos. Entonces, es una realidad de que no todos son hijos de Dios, no todos son ovejas de Dios. Aquel que no escucha la voz de Dios no es oveja de Dios. Mis ovejas oyen mi voz, dice la palabra, no lo digo yo, dice la palabra de Dios. Ahora bien, la voz de Dios no es como la nuestra. Dios habla de muchas maneras. Dios habla a través de pensamientos, a través de acontecimientos, a través de ideas en nuestra mente, a través de sentimientos, etcétera, etcétera. Dios habla de muchas maneras. Dios habla, vea, hombre, Dios habla hasta a través de personas inconversas. Contaba un hermano que se había convertido en una cantina, que estaba en una cantina bebiendo con varias personas. Y un descarriado empezó a hablar de Dios. Empezó a hablar de Dios. Y él, en medio de los tragos, escuchó a aquella persona que estaba hablando, que no estaba hablando sino la palabra, yo no estaba hablando cualquier cosa, sino la palabra de Dios. Y se convirtió al Señor. Se convirtió al Señor. Así es que la voz de Dios puede llegar a través de un niño, de un inconverso, en fin. Pero hay que tener cuidado, porque no todo es de Dios. No todas las voces que llegan a nuestra vida son de Dios. El enemigo es como él es engañador, entonces él también habla, él también intenta hablar y hablar similar a Dios, pero engaña. Por eso hay que tener cuidado, porque no todas las voces que llegan a nuestra vida son las voces de Dios. El enemigo, siendo engañador, también quiere hablarnos y tratar de convencernos. Y hay que tener cuidado, hay que tener cuidado. Ahora bien, normalmente, en la gran mayoría de veces, nosotros tomamos nuestras decisiones con base en las voces que recibimos. Y por eso es que yo en esta mañana les invito a que la voz que escuchemos para tomar decisiones sea la voz de Dios. Por eso es que yo le digo que debemos garantizar que la voz que vamos a escuchar para tomar una decisión sea la voz de Dios, no cualquier voz, sino la voz de Dios. ¿Por qué? Porque recuerden que estamos hablando de vida o de muerte. Las malas decisiones nos pueden llevar a la muerte. Ya, hermanos, esta semana me llamó un gran amigo de una de las congregaciones que yo administré. Él tenía un hermano en la carne. El muchacho se hizo bautizar hace unos 3, 4 años, se descarrió y estaba volviendo a empezar a la iglesia, a venir a la iglesia. Y entonces de pronto, debido a la escasez económica de esta pandemia, se tuvo que cambiar de barrio
para el barrio donde él se había criado, otra vez. Y allá tenía unos amigos de infancia y dentro de ellos uno muy malo, dentro del barrio, muy malo. Y entonces pues estaba ahí conversando con él, salió y se puso a conversar con el muchacho. Pues llegaron a matar al otro le pegaron 4 tiros, no se murió, a este le pegaron un tiro y se murió. Un tiro. Las malas decisiones nos pueden llevar a la muerte. El hermano de un gran amigo fue asesinado esta semana y era bautizado en el nombre de Jesús. Así es que yo les invito a que tomemos decisiones de vida, no de muerte. No, 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 no. Y la mejor decisión es estar en las manos del Señor. Proverbios capítulo 14, verso 12 dice, hay camino que al hombre le parece derecho. Hay camino que al hombre le parece derecho. Ah, no, ¿qué problema hay que yo hable con un amigo de la infancia? Es que es un amigo, es que somos amiguitos desde niños, sí, pero ya él tomó otra decisión y decidió ser malo. Bueno, él tomó la decisión de ser malo y yo tomé la decisión de ser bueno. Así es que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. A veces no juguemos con el pecado, no juguemos con hermano, la palabra de Dios dice, aún el muchacho es conocido por sus hechos, por lo que hace. Entonces, si queremos que Dios nos hable, debemos preguntarle qué es lo que debemos hacer, ¿cierto? Porque es que a veces llegamos al Señor y somos nosotros hablando y hablando y hablando y hablando y no dejamos hablar a Él. Pero si nosotros queremos saber qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, pues preguntémosle. Hay malas decisiones. Y decisiones que si no están de acuerdo a la voluntad de Dios, aunque nos parezcan correctas, nos pueden llevar a la muerte. Hay camino que al hombre le parece derecho. Nos tengamos cuidado, no vayamos a tomar decisiones incorrectas. Por eso, qué bueno que nuestras decisiones estén de acuerdo a la voluntad de Dios. Y les insisto en esto, la oración es de doble sentido. La oración no es solamente para hablar yo, Dios también habla. ¿Sí? Cuando Saulo de Tarso tiene su encuentro personal con Dios, ¿cierto? Él estaba, dice, respirando aún amenazas en contra de los cristianos. Iba a matar cristianos. Y llevaba autorización de los gobernantes y de los sacerdotes del tiempo. Y hoy a matar cristianos. Y de pronto viene el resplandor del cielo. Y ese que iba ahí orgulloso, sacando pecho a matar cristianos, cae al suelo, derribado, tumbado, impotente, sin nada poder que hacer. Y entonces lo único que pudo hacer es, quedó ciego para acabar de apostar. Y lo único que puede hacer es preguntar, bueno, escucha una voz de Dios, ¿cierto? La voz de Jesús, que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y entonces Saulo, ya tirado, tiene que decir, Señor, ¿quién eres? Y entonces el Señor le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y en ese momento lo único que tiene que hacer Saulo es decirle, Señor, haberlo dicho antes. Si eres tú, dime qué quieres tú que yo haga. Dime, Señor, qué quieres que yo haga. Eso fue la primera palabra que Saulo en su encuentro personal con Dios hace y dice a Jesús. ¿Qué quieres que yo haga? O en otras palabras, se puso a total disposición de Dios. Y por eso tiene que decir más adelante, por allá en sus cartas, dice, me propuse no conocer otra cosa distinta sino a Jesús y a este crucificado, porque él sabe, él se dio cuenta que la garantía de salvación es Jesucristo. Entonces, ¿por qué no decirle al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Eso es parte del principio de la sabiduría. Qué importante reconocer al Señor y decirle, Señor, ¿qué quieres que
hagamos? ¿Qué quieres que yo haga? Señor, ¿qué piensas de esto que yo estoy planeando hacer? Señor, ¿qué piensas de esta relación que yo tengo con tal o cual persona? Señor, ¿qué opinas? Señor, ¿qué crees tú? Y hermano, cuando uno anda bajo la voluntad de Dios, es sabio y se va a alejar del mal. Y Santiago capítulo 1, verso 5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pues pídasela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Pida sabiduría y le será dada. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Hermano, entonces, si no nos alejamos del mal, no somos tan inteligentes. Y si no somos tan inteligentes, es porque no le hemos pedido al Señor sabiduría. No nos hemos acercado a Dios. Señor, yo sé que cometo muchos errores, pero es que hay gente que dice, se acerca a Dios. Señor, gracias por comprender que yo cometo muchos errores. Voy a seguir cometiéndolos. No, 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 no. No, no, no. Acerquémonos a Dios y digámosle, Señor, yo sé que he cometido errores. Y muéstrame los pecados que me son ocultos, dice el Salmo 19. Dice, muéstrame los pecados que son ocultos. Y el que confiesa sus pecados y se aparta, alcanzará misericordia. Entonces, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios. Y Él va a dar abundantemente y sin reproche. Le va a dar sabiduría. Ahora, ¿cómo saber qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos? ¿Cómo saber qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos? Bueno, para saber qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, pues debemos preguntarle a Él. Hay que pedirle a Él que nos diga qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos. Y yo sé que Él con mucho gusto nos lo dirá, porque Él es bueno, Él quiere que nosotros no caigamos ni nos enredemos por ahí mal enredados. Lo que pasa, vuelvo a insistir, de acuerdo a lo que leímos, lo que pasa es que muchas veces no conocemos la voz del Señor. ¿Por qué? Pues porque no somos ovejas, porque si somos ovejas vamos a escuchar la voz de Dios. Cuando uno es oveja, distingue la voz de Dios. Y quiero dar un ejemplo, el ejemplo de Samuel. El primer libro de Samuel 3. Y voy a empezar y voy a hacerlo desde el principio para que entendamos que Samuel todavía no conocía a Dios. Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 3, dice, el joven Samuel ministraba, voy a leerlo rápido para que no nos quedemos ahí, porque quiero tocar algunos detallitos de ese pasaje. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Mire qué panorama tan duro, tan difícil. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Gracias a Dios que en estos momentos no puede, nadie, ni los convertidos ni los no convertidos pueden decir que les falta palabra. Eso, palabra hoy en día está por todas partes, por todas las redes, por Facebook, por Instagram, por YouTube, por todas partes está la palabra de Dios. Así que nadie puede decir, no, es que me falta palabra. No, hoy en día hay palabra por todas partes. Pero bueno, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí y la palabra de Dios escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia, oiga, no había visión, o sea, no tenían claro los ojos, la mirada espiritual, no había visión, no sabían para dónde iban. Y aconteció un día que estando Elí acostados en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecer de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel. Jehová llamó a Samuel. Y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego luego corriendo Samuel a Elí, le dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová, no Elí, y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, otra vez vino a Elí y le dijo, Elí, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y volvió Elí y le dijo, hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate.
Y Samuel no había conocido aún a Jehová. Ese es el problema. Y ahí es donde marca la diferencia. Y Samuel no había conocido aún a Jehová. Cuando no conocemos a Dios, no vamos a discernir, no vamos a entender cuando la palabra de Dios nos está hablando. Ah, no, no, eso es para otro. Ay, eso es para la hermanita fulana. Eso es para el hermanito fulano. No, no, la palabra de Dios es alimento para todos. Y entonces Samuel no había todavía, no había conocido a Jehová, dice, y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Y entonces dice, Jehová pues llamó la tercera vez. Entonces al fin, a la tercera vez, Elí entendió que Jehová era el que estaba llamando al joven. Y entonces ahí Elí ya entonces encausa a Samuel y le dice, Samuelito, ve y acuéstate, y si te llamare, dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. O en otras palabras, le dijo, no soy yo el que te estoy llamando, es Dios. Y entonces así se fue Samuel, se acostó en su lugar, y ahí vino otra vez Jehová, se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, ahora sí entiendo que no es palabra de Elí, no es la voz de Elí, es la voz de Dios. Habla porque tu siervo oye. Y a partir de ahí, Samuel empezó a crecer espiritualmente de una manera tan grande que dice la palabra del Señor que desde Dan hasta Berseba, es decir, como decir desde el Amazonas hasta la Guajira, se sabía que Samuel era un joven profeta de Dios. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Y Jehová le dijo a Samuel, he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. ¿Qué era? Mandarle el regaño a Elí porque había descuidado su familia, había descuidado la iglesia, había descuidado todo. Y ahí fue donde empezó a Samuel a ser profeta y a ministrar a Dios. Mis amados hermanos y amigos, qué bueno que escuchemos y aprendamos a escuchar la voz de Dios. Todos, sin excepción, tenemos acceso, tenemos oportunidad de entrar a la presencia de Dios. Todos tenemos la oportunidad de hacernos hijos de Dios, de ser ovejas de Dios y escuchar la palabra de Dios, la voz de Dios cuando Él nos habla. Pero hay que tener cuidado. No todas las voces que nos llegan no todas las voces que llegan a nuestra vida son de Dios. Por eso quiero compartir con ustedes la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 4, versos 1 y 2, que dice la palabra del Señor. Primera de Juan, capítulo 4, dice, amados, no creáis a todo espíritu. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios o no son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Entonces yo quiero, hermanos, que tengamos cuidado. Vienen muchos pensamientos, ¿cierto? Vienen muchas voces a nuestra vida. Vienen muchas personas que se nos acercan. Pero la palabra de Dios en esta mañana nos está invitando a que si viene un pensamiento, un deseo o una voz a hablarnos o una persona que se nos acerca a decirnos un mensaje, todo, absolutamente todo, hay que ponerlo a prueba primero. Todo. No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus. El enemigo no se viste con cachos y con cola. El enemigo se viste como oveja. Se viste y se disfraza, porque es engañador siempre. Y entonces tenemos que tener cuidado. Porque si no descuidamos
y no afinamos el oído, entonces no vamos a saber distinguir si es la voz de Dios o es la voz del enemigo. Por eso hay que tener cuidado. Probad los espíritus si son de Dios. No todos los espíritus son de Dios. Porque así como podemos oír la voz de Dios, también podemos ser engañados por el enemigo. Cuidado, hermanos, cuidado. No nos dejemos engañar. Hay un pasaje muy conocido de todos nosotros que se encuentra en el Santo Evangelio según San Mateo, el capítulo número 16, verso 38, donde Jesús le pregunta a sus discípulos, bueno, ¿quién dicen los hombres que soy yo? ¿Cierto? Habla de aquella maravillosa confesión de Pedro. San Mateo capítulo 16, verso 13 en adelante, dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, muchachos, discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, bueno, unos dicen que usted es Juan el Bautista, otros dicen que usted es Elías, otros dicen que usted es Jeremías o que usted es alguno de los profetas. Ah, bueno, eso dicen ellos. Ahora yo les quiero preguntar, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Inmediatamente Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O en otras palabras, él dijo, tú eres el Mesías, tú eres el que nosotros esperábamos, tú eres el que va a pagar por el pecado del mundo, tú eres el que nos va a redimir, tú eres el que nos va a salvar. Entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre ni padre, perdón, sino mi Padre que está en los cielos. Sino mi Padre que está en los cielos. Te lo reveló, no cualquier cosa, no cualquier persona, te lo reveló mi Padre. Qué bueno que en nuestra vida haya revelación de la palabra, es decir, alumbramiento, entendimiento de la palabra. No fue Pedro, no fue Pedro el que encontró esa revelación. Dice, no te lo reveló carne ni sangre, no te lo reveló tu pensamiento ni tu conocimiento, no te lo reveló nadie, te lo reveló fue mi Padre que está en los cielos. Qué bueno que nosotros nos llenemos de la revelación de Dios, del entendimiento que da Dios. Qué bueno que nosotros a través del escuchar la voz de Dios podamos entender la voluntad del Señor. Y entonces allí dice que el Señor le dijo a Pedro, bueno, yo te digo que tú eres Pedro y sobre este fundamento, Pedro, que tú acabas de decir, es decir, sobre esa revelación que acabas de recibir, sobre ese discernimiento de espíritus que tú acabas de tener, de entender que yo soy el Mesías, que yo soy el Redentor del mundo, que yo soy el Salvador del mundo, sobre ese principio, sobre esa doctrina, edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Bendito sea el nombre de Jesús. El enemigo quiere venir a destruir la iglesia. Pero hermanos, Dios sostiene la iglesia, bendito sea el nombre de Jesús. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Alabado sea el nombre de Jesús. Y entonces le dice, y Pedro, y a ti te voy a dar las llaves del reino de los cielos. ¿Cuáles las llaves del reino de los cielos? El evangelio. Y todo lo que atares con el evangelio será atado en la tierra, en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie le dijesen la revelación, la doctrina, no que Pedro iba a ser el papa, no. Lo que el Señor les dijo, no vayan a decir lo que acaban de descubrir, que yo soy el Cristo, que yo soy el Salvador, que yo soy el Redentor, que yo soy el fundamento para esta iglesia. Y sobre este fundamento, sobre esta roca, edificaré mi iglesia. Pero inmediatamente, no había pasado nada. Mire que sigue ahí la palabra de Dios, ahí mismo, sigue ahí. Entonces Jesús les anuncia su muerte. O sea, cómo era que iba a salvar el mundo. Por medio de su muerte. Y entonces desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén
y padecer de mucho de los ancianos, padecer de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Es decir, Jesús les dijo, voy para Jerusalén, allá me van a asesinar, pero ese es el plan, ese es el plan. Pero entonces, dice la palabra del Señor, que Pedrito, aquel cuyo carácter será o es muy similar al de a cualquiera de nosotros, Pedro, tomando la parte, comenzó a reconvenirle, a regañarle. Oiga, regañar a Jesús. Nosotros a veces como seres humanos somos atrevidos. Diga, va y regañes que a Jesús. Es que yo tengo la revelación. Me lo acabó de decir Jesús. Yo tengo la revelación. No te lo reveló ni carne ni sangre. Es que no había sido él. No había sido él. Se lo había revelado era Dios mismo. Pero él se creyó y se salió de la ropita y entonces ya tengo derecho aquí a regañar a todo el mundo. Ya tengo derecho aquí a maltratar a todo el mundo. Ya tengo aquí derecho a hacer lo que sea. Y entonces vino y hasta regañó al Señor y vino a reconvenirlo. Señor, no, tal cosa no acontezca, Señor. Ten compasión de ti. En ninguna manera esto acontezca. No, que no te pase eso. Vámonos para otro lado a predicar la palabra. Pero dice que Jesús se vuelve a los demás porque como que los demás estaban como atentos, y este Pedro, ¿qué le está diciendo? Y bueno, y los demás estaban como ahí. Entonces Jesús se vuelve y les dice, y le dice a Pedro delante, o sea, le dice a los discípulos, dice a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Si usted observa algo bien especial en esta frase, Jesús, antes que reprender a Simón Pedro, Jesús reprendió a Satanás. Apártate, quítate de mí, Satanás. Me eres tropiezo. Pedro estaba siendo influenciado por Satanás. Y Jesús reprende a Satanás. No reprende a Simón Pedro, porque más adelante lo usa, a pesar de sus dificultades, porque Pedro la embarraba y la embarraba, pero a pesar de sus dificultades, porque Pedro lo negó 3 veces, no más, empezando por ahí. Y entonces Jesús lo usa, lo restaura, lo restablece, ¿sí? Y lo hace un gran predicador de la palabra del Señor Jesucristo. Pero a mí lo que yo quiero retomar de este pasaje, mis amados hermanos y amigos, es que usted puede hoy estar lleno de la revelación de Dios, lleno de Dios, estar en contacto y en relación con Dios, estar de esos días que usted dice, bueno, Señor, ya estoy listo para irme con usted. Estoy como un tiro, ya estoy preparado. Pero no se descuide, no nos descuidemos, porque al instante puede llegar el enemigo y con cosas que parecen de la lógica parecía muy lógico. Señor, pues ¿cómo, para qué vas a ir a Jerusalén? Te van a matar. Vámonos para otro lado. Pero el Señor sabía que tenía que cumplir ese ministerio por el cual había venido a esta tierra. Jesús se manifestó en esta tierra para salvar a todo el mundo, ¿cierto? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, cuidado con dejarnos influenciar de Satanás. Cuidado, hermanos. Entonces, Jesús le dijo a Simón Pedro, no estás poniendo la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese, escuche bien, ojalá se le quede en la conciencia, en el consciente y en el subconsciente allá. Niéguese a sí mismo. Si usted quiere venir en pos de Dios, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y siga a Jesucristo, sigamos
a Jesucristo. Sigamos a Jesucristo. Porque el que quiere salvar su vida la va a perder. Pero el que pierda su vida por causa de Dios, la hallará. Porque ¿qué le aprovechará al hombre si ganara el mundo entero y perdiere su alma? ¿O qué recompensa puede dar el hombre por su alma? No, nada. El que dio la recompensa fue Jesús en la cruz del Calvario. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el Hijo del Hombre viniendo en su reino. Entonces yo quiero decirles, mis amados hermanos y amigos, que si eso le pasó a Pedro, ¿cuánto más nos puede llegar a pasar a nosotros? Si Pedro, inspirado por Dios, llegó a ser también inspirado por el enemigo, por Satanás. Hermanos, no nos descuidemos, no descuidemos nuestra vida, cuidemos nuestra vida y probemos todo primero, ¿cierto? Probemos todo, pongamos todo a prueba primero, no. Vamos a mirar a ver si esto es de Dios o no es de Dios. Yo les he dado una clave, para saber si algo es de Dios o no. Más bien, si alguien es de Dios o no es de Dios. Por sus frutos los conoceréis. Mírele el fruto a la persona. Mírele el fruto. Por sus frutos los conoceréis. Entonces, hay que poner a prueba primero todo espíritu, a ver si es de Dios o no es de Dios. Si no es de Dios, chaito. Chaito, mi amiguito, ¿cierto? Juan 7:17. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conoce si la doctrina es de Dios o no es de Dios. El que quiere hacer la voluntad de Dios, sabe si alguien está hablando de cuenta de Dios o por cuenta propia. Y si alguien quiere hacer la voluntad de Dios, una de las maneras de conocer si yo quiero hacer la voluntad de Dios o no, es mirar si la doctrina, probar, evaluar si la doctrina es de Dios o no es de Dios. Esa es una de las maneras de conocer si yo hago algo, si lo que yo hago es de Dios o no es de Dios. Si quiero hacer la voluntad de Dios, ¿cierto? El que quiera hacer la voluntad de Dios va a entender la doctrina de Dios. Va a conocer la doctrina de Dios. Pero el que no quiere el que no quiere hacer la voluntad de Dios, no va a conocer la doctrina, ¿no? Más fácil conoce la doctrina del diablo, más fácil. Entonces, lo que yo digo, lo que yo hago o lo que yo siento, ¿está de acuerdo con la voluntad, con la palabra de Dios? Porque Dios nunca va a contradecir su palabra, no. O sea, si lo que yo digo, lo que yo siento, lo que yo hago está de acuerdo con la palabra de Dios, no va a contradecir la palabra de Dios. En Lucas capítulo 21, verso 33 dice, el cielo y la tierra se pasarán, las flores se marchitarán, los edificios se acabarán, pero mis palabras no pasarán. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Así es que todo aquello que vaya en contra de la palabra de Dios, si lo que yo siento o lo que yo digo o lo que yo hago va en contra de la palabra de Dios, eso no es de Dios. Así de sencillo. No está de acuerdo con la palabra de Dios. Por eso los invito, mis amados hermanos, a que obedezcamos la palabra de Dios. Y creo que nosotros podemos ver claramente cuando alguien dice o hace algo que no va con la palabra de Dios, ¿cierto? ¿Cómo podemos verlo? Si no es bíblico. Si no es bíblico, no es de Dios. Cuando uno ve a una persona por ahí bebiendo y parrandeando, bebiendo licor y parrandeando, uno dice, esto no va con la palabra de Dios. Así es que no es de Dios. La palabra de Dios dice, los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Entonces, la palabra
de Dios dice, no mires el vino cuando sonrojea. Entonces, el que se pone a beber, eso no es bíblico, eso no es de Dios. Si no va de acuerdo con la palabra de Dios, no es de Dios, ¿cierto? Entonces, hay que tener cuidado. Y no saquemos excusas. No le saquemos excusas. Ah, es que todo el mundo lo hace o la gran mayoría lo hace. No, 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 no. Si no proviene de la palabra de Dios o si está en desacuerdo con la palabra de Dios, no es de Dios ni es de parte de Dios. Así lo haga la gran mayoría. Así la gran mayoría haga cosas malas. Si no va de acuerdo a la palabra de Dios, no es de Dios. Así de sencillo. Por eso, aunque parezca, porque es solo parecer, aunque parezca más difícil hacer la voluntad de Dios y acomodarnos a la palabra de Dios, lo correcto es el camino de Dios. ¿Y cuál es el camino de Dios? Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino. Hay vendedores que tienen que mentir para vender un producto. Eso no es de Dios. Porque Dios no miente, Dios no es mentiroso. El que miente es el enemigo. Ni quiere que nosotros mintamos, ¿cierto? Ah, te vendo este carro. Ah, esto es una nave. Y sabiendo por dentro, ese carro está más chatarría, o ese carro está que saca la mano por motor, ese carro, no. Mejor dicho, si me deshago de él, gracias a Dios. Entonces, estás cometiendo una mentira para poder vender un carro. Eso no es de Dios. Y Dios no quiere que nosotros mintamos, ni que nosotros hagamos cosas incorrectas. O por ejemplo, la palabra de Dios dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué comunión tiene Cristo con Belial? ¿Sí? ¿Qué comunión tiene Cristo con el diablo? Ninguna. Entonces, el que no obedece esa palabra, no está de acuerdo con Dios. No le cree a Dios. Así de sencillo. Dios no autoriza a que digamos o hagamos o sintamos algo que contradiga su palabra. Así de sencillo. Dios no autoriza a que digamos o hagamos o sintamos cosas que vayan en contra de su palabra. Por eso, sabiduría adquiere sabiduría. Lo que yo digo, lo que yo siento, lo que yo hago, me asemeja a Jesús. Lo que yo digo, lo que yo siento, lo que yo hago, lo haría Jesús. Ese es otro buen recurso que tenemos para poder hacer la voluntad de Dios. Bueno, esto que planeo hacer, lo haría Jesús. Esto que yo digo, lo diría Jesús. Gálatas capítulo 4, verso 19, dice la palabra del Señor. Gálatas capítulo 4, verso 19, dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. El propósito de Dios es que Cristo sea formado en nosotros, es decir, que nos parezcamos a Él. Por eso nosotros más que creyentes, hay que creer. Me gasté 4 o más enseñanzas hablando de la fe. Hay que creer, pero más que creer, hay que avanzar todavía más. Nos tenemos que hacer discípulos de Jesús. Discípulo es aquel que obedece al maestro, escucha al maestro. Escuchemos a Dios. ¿Qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús en este caso? Es la pregunta que nos debíamos hacer frente a situaciones de nuestra vida. En Santiago capítulo 3, verso 13 en adelante dice, la sabiduría de lo alto. Es el título, la sabiduría de lo alto. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Bueno, el que es sabio y entendido entre vosotros dice, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿Cómo demostramos a Dios y al mundo que somos sabios? Por la buena conducta. Y dice, en sabia mansedumbre, es decir, buena conducta y mansedumbre. Si no hay buena conducta y no hay mansedumbre, no hay sabiduría.
Así de sencillo. Y si no hay sabiduría, pídasela a Dios. Y si usted no ha recibido sabiduría es porque no se la ha pedido a Dios y porque no quiere andar en la palabra de Dios. Entonces, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? El sabio entendido muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos, pero es que ese tiene más plata que yo. Pero es que ese predica más que yo. Pero es que ese lo usan más que a mí. Pero es que celos amargos, contención en vuestro corazón, es decir, que ni entra ni deja entrar. Ahí está conteniendo ahí, ¿cierto? Como los muros allá en el Hidroituango, ¿cierto? Y hay unos muros que contienen el río, ya lo tienen represado. Si hay contención en vuestro corazón, que ni entráis ni dejáis entrar, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. Esa sabiduría será sabiduría humana, terrenal, pero mire cómo la cataloga, animal diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación, allí hay problema y obras perversas. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente la sabiduría de lo alto, la sabiduría de Dios es pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia. Entonces, cuando yo hago o digo o pienso algo que no esté lleno de misericordia, no es de Dios. Qué pena, no es de Dios. Y dice, la sabiduría que es de lo alto es pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre, es decir, no hay que dudarlo, ni hipocresía, no es que por delante, mi hermanazo, qué mensaje te tiraste, mi hermana, ministro de Dios, y por detrás nos estamos muriendo de hambre. Eso es hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Y el fruto de justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. ¿Qué es la paz? La paz es unir, es armonizar. Donde hay paz hay unidad, hay armonía. Donde no hay paz hay guerra, hay división. Mis amados hermanos, que no estemos en el lugar equivocado. Que no estemos con la persona equivocada. Dios nunca nos va a llevar a hacer algo o a decir algo que no esté relacionado con lo que nosotros somos. Somos hijos de Dios, con nuestros dones, con nuestros talentos. No, Dios no nos va a alejar de eso. Algunos creen que son llamados a predicar o a cantar o a hacer algo, pero no tienen el don. Y eso no proviene de Dios. Dios da conforme al propósito, no a lo que nosotros queremos, sino al propósito que Dios tiene con nosotros. Así de sencillo. Entonces, no se trata de hacer algo porque a mí me pareció. Yo creo que es así. Yo quiero esto. No. No se trata de hacer algo por lo que de pronto ofrece. O sea, no se trata de hacer algo por dinero, o fama, o éxito, o influencia, o poder, o felicidad, o para ser valorado y que, yo soy, a mí me miran como, No. Nosotros hacemos, pensamos y decimos cosas porque Dios nos ha dado la capacidad para cumplir un propósito aquí en la tierra. Y qué bueno que cumplamos, cada uno. No estoy hablando de Freddy Zapata, estamos hablando de toda una iglesia. Dios nos ha llamado a cumplir un propósito en esta tierra. Y qué bueno que nosotros lo cumplamos. Ese propósito para el cual Él nos colocó en esta tierra. Cumplamos ese propósito. Y Dios es el que allana el camino. Dios es el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre. No existen casualidades con Dios. Dios es el que obra en nuestro favor cuando hacemos las cosas bajo su voluntad, bajo la voluntad de Él. No es la coincidencia, no es la casualidad, es la
providencia de Dios la que nos permite crecer espiritualmente cada vez más. Lo que hay que tener es cuidado con el enemigo, porque el enemigo también puede hacer cosas que parecen ser buenas, y ahí es donde tenemos que saber, como decía, como dijimos ahora, tenemos que discernir, saber discernir, probar los espíritus para saber cuál es la voluntad de Dios. Así es que yo en este día quiero decirte, en el nombre de Jesús, que si estamos en las manos de Dios, el día que creemos es el peor día de nuestra vida, puede resultar siendo el mejor, porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Por eso la invitación, mis amados hermanos y amigos, es sabiduría. Adquiere sabiduría. Dios les bendiga rica y abundantemente. Los amo en el amor del Señor. Sabiduría sobre todas las cosas. Adquiere sabiduría. Aprendamos a respetar a Dios y a apartarnos del mal.